para hablar acerca de las estructuras, sobre todo las estructuras de selección. ¿Okay? Entonces voy a poner por acá estructuras de selección, que como su nombre lo dice, estas nos ayudan a tomar una decisión en cuanto a qué camino seguir. Yo sé que seguramente ustedes han visto situaciones en las que, dependiendo del valor de una variable, uno hace una cosa o hace otra cosa. Por ejemplo, cuando ustedes vienen y revisan la temperatura del siguiente día, cómo va a estar, ustedes deciden si se vienen en camiseta o si se vienen abrigados, ¿verdad? De si va a llover, de si no va a llover, de si va a hacer frío. Esa es una variable de decisión que nos dice qué vamos a hacer en un determinado caso. Pues bueno, en C++ hay tres estructuras de selección. Hay una que es única, hay otra que es doble y hay una última que es múltiple. ¿Okay? Entonces, la estructura de selección única en C++ se llama if. La doble se llama if else y la múltiple switch. ¿Okay? ¿Cómo funcionan las estructuras de selección? Más o menos, digamos, en el caso de if, de la siguiente manera. If uno le debe de poner una condición. Esa condición debe de ser un enunciado, es decir, esta tiene que ser susceptible de ser calificada como verdadera o como falsa. ¿Okay? Y usted le va a poner una condición. Ahora, supongamos que esa condición es verdadera, entonces debe de ejecutar la instrucción o instrucciones, pueden ser varias, que yo ponga por acá. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con esta estructura de selección única? Que si esto es falso, no hace nada, simplemente ignora lo que tenemos aquí dentro de ella, de las instrucciones que le hemos pasado. Ahora, eso se contrapone, digamos, a la que sucede con un if else, que la estructura es muy similar. Que tiene un if, una condición lógica, debe ser verdadera o falsa, un conjunto de instrucciones en el caso de que sea verdadero. ¿Okay? Solamente si esta condición es verdadera, se ejecutan estas instrucciones, pero la diferencia es que ahora tenemos un else con otra serie de instrucciones. ¿Okay? Else significa de lo contrario o de otra manera. Quiere decir que si esto no es cierto, entonces se ejecutan estas instrucciones de acá abajo. En cambio, si es verdadero, pues las primeras. Noten que el else no lleva una condición acá, puesto que su condición se extrae directamente del hecho de que la que usted puso aquí es falsa. Entonces, nosotros queremos trabajar con estos condicionales porque nos van a ayudar a resolver algunos problemas. ¿Ok? Desde problemas muy sencillos hasta problemas que son un poco más complejos. ¿Okay? Por ejemplo, un simple programa en el que a mí me pidan ingresar un número entero y decidir si el número es par o impar. Bueno, un simple programa como ese ya exige que uno tenga una estructura de selección. Porque claro, la situación es que las computadoras, entre comillas, piensan de una manera diferente a la nuestra. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar a ellas, rebajarnos a su nivel, digamos. Porque si yo a usted le doy un número entero
Para usted saber si es par o impar es casi inmediato. Y pareciera que usted ya lo sabe por defecto. No hay como que un gran proceso a la hora de pensar. Por ejemplo, tras que usted escuche el número 1024, inmediatamente usted ya dio la respuesta en su mente, ¿verdad? Usted ya dijo que era par. Si yo le digo 1055, usted dice impar automáticamente. ¿Cómo lo hace el cerebro? El cerebro tiene su estructura. Ahora nosotros tenemos que pensar cómo hacerlo desde el punto de vista de una máquina. Y por ejemplo, en el caso de las computadoras, para saber si es par o impar, tienen que decidirlo por el residuo que deja el número cuando se divide por otro. Ustedes se acuerdan que ya hablamos acerca de este símbolo. ¿Se acuerdan qué representaba aquí el porcentaje? ¿Quién recuerda? ¿Cuál sería El la residuo de respuesta? la división. Muy bien. El 7 módulo 3, por ejemplo, en este caso sería 1. Ahora, fíjense que particularmente a mí me interesa saber si un número es par o no. Y eso depende totalmente del residuo que dejan con respecto a 2. Un número por definición, ¿verdad? Puesto que si un número se puede dividir por 2 es par, y si no se puede dividir por 2, pues es impar. Ahora, ¿cómo lo ponemos nosotros? Pues fíjense ustedes que, por ejemplo, 8 módulo 2 es 0. ¿Por qué? Porque 8 es par. No sé, 16 módulo 2 también es 0. Que 16 dividido por 2 da 8 cabalitos, sobra nada. No sé, 96 módulo 2 también es 0. Así que todo número cuyo residuo es 0, al dividirlo por 2, entonces ese número es par. En cambio, observen que un impar, como por ejemplo, no sé, 35 módulo 2, la respuesta es 1. ¿Cierto? Porque 35 entre 2 da 17, 17 por 2 son 34 y me sobra 1. Entonces, esas ideas las tengo que trasladar dentro de un programa para nosotros poder dar una respuesta si un número es par o impar. Vamos a irnos ahora. Hacemos más. ¿Okay? Y vamos a probar ahí estas ideas. ¿Sí? Si tenemos y un sonido aquí. Vamos a hacer un nuevo programa. Lo voy a montar. Nombre, pero y ya ustedes saben cómo arranca esto. Esto no me voy a detener mucho porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones. El numerado incluye iStream, using namespace, std y el main. Entonces, vamos a empezar declarando la variable. Y como el número que estamos pensando es entero, le voy a llamar n. ¿Ok? Ahora le voy a pedir al usuario que ingrese un entero y le diré si es par o impar. Terminamos con un contraclic n que sería un fin de línea, ¿no? Aparezca en la siguiente. Leemos el valor que el usuario va a ingresar, ¿ok? Y lo guardamos en la variable n que hemos declarado previamente. Y aquí viene el punto clave. Ahora yo tengo que decidir si ese número n, al dividirlo por 2, o sea, al sacarle el residuo, módulo 2, ¿cuánto es el resultado? ¿Ok? Ustedes saben que yo les he mostrado en la clase anterior que este símbolo, el igual, es un signo de asignación. Agarra lo que está a la izquierda y lo guarda en el de la derecha. Así que no lo puedo utilizar como signo de igualdad. La igualdad en C++ se pone en realidad con dos signos iguales.
¿Ok? Así que aquí hay una condición. N módulo 2 es igual a 0. Eso puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Entonces, ven, esta es una condición que es susceptible de ser evaluada lógicamente como verdad o como mentira. Si usted lo deja solamente así, es un error grave. Eso causa una asignación en lugar de una comparación. No compara los dos valores a ver si son iguales, sino que más bien asigna 0 a n módulo 2, lo cual sería un error. Una vez dicho eso, supongamos que eso es verdad. ¿Qué debería de hacer ahora mi programa? Pues debería de mandar un mensaje a pantalla en el caso de que, en efecto, el residuo sea 0, me diga que el número ingresado es par. Ok. Si yo dejo hasta aquí el programa, ¿qué pasaría? Digamos, si le doy compilar y ejecutar. Fíjense, solamente me va a imprimir esto en los casos en que de verdad el número sea par. Pero si es impar no va a hacer nada, ¿eh? Porque yo solo le estoy diciendo en este caso. ¿Okay? Voy a arreglar esto. Lo había escrito mal y no me había dado cuenta. Ahora sí. ¿Ya? Entonces dice ingreso un entero y le diré si es par. Cuando yo meto, por ejemplo, un número par como el 6, me dice el número ingresado es par. Porque yo le he dado instrucciones en ese caso. 6 dividido por 2, un módulo 0. Ahora, fíjense en esto. ¿Qué pasa si ahora yo pongo un número impar? Simplemente no hace nada. ¿A qué se debe? A que cuando esta condición que yo puse aquí es falsa, el código ignora todo lo que viene dentro de estas llaves. Y simplemente como después de esas llaves, si se fijan, ya no hay nada más, entonces el programa termina ahí. ¿Qué podemos hacer para arreglar eso? Bueno, podemos ahora poner un else. ¿Okay? ¿Qué significa el else? Significa que esta condición fue falsa. O sea, no es cierto que en el módulo 2 sea igual a 0. ¿Qué debería de imprimir entonces si eso no fue cierto? Bueno, si el módulo no me dio 0, la única alternativa es que me dé 1. Y por lo tanto, el número ingresado debe de ser impar. Otra vez, insisto, fíjense, quien lleva la condición es el if. El else no lleva una condición. ¿Okay? Si ahora yo le doy aquí compilar y ejecutar, ¿qué resulta? Bueno, que por ejemplo, si es par, me lo va a seguir diciendo. ¿Okay? Por ejemplo, yo ingreso 8. Me dice el número ingresado es par. No pasa nada. Pero, a diferencia de lo que teníamos antes, no puede ignorar qué hacer en el caso de que sea impar, por ejemplo, o sea, 31. También debo dar un mensaje y ahora dice que el número ingresado es impar. Me da un mensaje, pero me da el mensaje correcto en cada caso. ¿Por qué? Porque hemos tenido una estructura de selección que le dice qué camino seguir. Si esto es verdad, realiza estas instrucciones. Si no es verdad, realiza estas otras, lo del else. Usted debe de comprender que la existencia de un else carece de sentido si previamente no tiene un if, porque un else es de lo contrario. Pero si usted no sabe de lo contrario de qué, entonces no tiene sentido. Es como que imagínense que no pasa nada, viene arrancando esta clase y yo les digo, bueno, de lo contrario no hay clases. Y usted simplemente se pregunta, ¿de lo contrario de qué? ¿Okay? Pero no sabe cuál es la condición inicial. De hecho, fíjense qué pasaría si esta línea, digamos, si se me da, que es un error bastante común,
dejar un else suelto por ahí, sin un if previo a quién le pertenece. ¿Okay? Sobre todo cuando tenemos que poner bastantes condiciones, if, else, puede ser que nos confundamos y en un momento pongamos un else que no debería de. Para evitar eso, yo les recomiendo que el if y el else lo mantengan siempre, el if con su respectivo else con la misma sangría. Si adentro de este if usted va a poner otro if y otro else, pues déle espacio, miren, a esta altura. Así usted ya sabe que este else le pertenece a este y que si aquí adentro hubiese otro else, pues le pertenece al que esté a esa misma altura. Es una recomendación. Ciertamente C++ no le importan estas sangrías, pero a nosotros que leemos, a nosotros sí nos importa, ¿okay? Porque eso le da legibilidad al código, hace que sea mucho más fácil de leer. No sé si hasta aquí les queda alguna duda, alguna pregunta con este programa. Los escucho. No, licenciado. Vamos bien. A veces, como le estaba explicando ahora mismo, es necesario anidar algunas instrucciones adentro de otras. Y no pasa nada, uno tiene que saber si una instrucción tiene que ir anidada dentro de otra o si por el contrario debe ponerla por separado. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de eso y lo vamos a hacer, ¿ok? Hay un ejercicio que es clásico, que es que nos ingresen un número que representa un año y nosotros tenemos que decidir si ese número, o sea, si ese año fue un año bisiesto. Parece una tarea sencilla al principio, porque uno piensa, ¿cuándo un año es bisiesto? Y uno piensa que todos los que, bueno, que cada 4 años hay un año bisiesto, ¿cierto? Y si va y los revisa, ¿qué tienen en particular los años bisiestos? Por ejemplo, el último año bisiesto que nosotros tuvimos fue el año pasado, ¿se acuerdan? ¿Cuándo será el próximo? El año fue 2024. El próximo año bisiesto será 2028. El siguiente, 2032. El siguiente, 2036. Y así por el estilo. ¿Qué tienen de particular los años bisiestos? Que se pueden dividir por 4, ¿no les parece? O sea, cuando uno saca el residuo módulo 4, dan 0. Pero ¿sabían ustedes que hay excepciones a esa regla? Por ejemplo, seguramente ustedes tienen un calendario a la mano. ¿Ok? Vayan a echarle un vistazo a ¿qué año? El año 2000, seguramente. ¿Qué pasa con el año 2000? Si ustedes van a ver, febrero tuvo 29 días. ¿Ok? Porque 2000 se puede dividir por 4. Pero si ustedes tienen la posibilidad, no sé si se les va a permitir su calendario, váyanse al año 2100 y revisen el mes de febrero. ¿Qué sucede? ¿Quién me dice qué pasa en el año 2100 en febrero? ¿Es bisiesto ese año, el año 2100? No, señor. No, ¿verdad? Pero si usted divide 2100 entre 4, ¿cuánto le da? Le da, no sé, 525 sería, ¿verdad? ¿Cierto? Quiere decir que sí se puede dividir en 4. Pero, sin embargo, 2100 no es bisiesto. ¿Por qué? Porque hay una regla que es mucho más general, ¿verdad? No solamente es que se pueda dividir en 4. ¿Tienen acceso ustedes a internet para preguntar cuándo un año es bisiesto? ¿Qué tiene que suceder para que un año sea bisiesto? Pregunten, a ver.
Lo chequeamos. Creo que tiene que, según Google, tiene que tener un día más. Ok, tiene un día más, pero con solo el dígito. Un año bisiesto es aquel que tiene 366 días en lugar de 365. Se añade un día adicional al mes de febrero, convirtiéndolo en 29 de febrero. Los años bisiestos ocurren cada 4 años, excepto cuando el año es divisible por 100, pero no por 400. Ok, ¿vieron el detalle? Tiene que ser divisible por 4, pero hay una excepción. Si es divisible por 100, no es bisiesto. Ahora, ¿entienden por qué el 2100 no va a ser bisiesto? Tal vez lleguen ustedes ahí para verlo. El 2100 no será un año bisiesto. Ahora, ¿y por qué el 2000 sí lo fue? Si el 2000 se puede dividir por 100. Por la regla que acaban de mencionar. ¿Cuál era? Porque es divisible por 4 y por 400. La clave es que no importa si es divisible por 100, pero si se puede dividir por 400, entonces es bisiesto. El 2000 se puede dividir por 4, sí, parecía ser bisiesto. Ah, dice usted, pero no, porque se puede dividir por 100. Entonces no es bisiesto. Ah, pero se puede por 400, entonces por eso sí lo es. Entonces, ¿cómo configuramos nosotros un programa que introduzca un número entero y luego sepan, sin ir a ver el calendario, sino que él nos diga si el año es bisiesto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo configuramos eso? Vamos a ir a la pizarra primero, hacer numeritos. ¿Sí? Y después nos vamos y trasladamos esas ideas que tenemos en la pizarra, pues las trasladamos a un programa. Parece. A ver, imagínense que le llamamos n al número que me van a ingresar. Este es un entero. Lo normal sería que si n módulo 4 es igual a 0, me diga que este año es bisiesto. Esa era como la versión original del asunto, pero ya nos dimos cuenta que no siempre. ¿Ok? O sea, hay algunos de estos que son divisibles por 4, que no son bisiestos. Entonces, pero claro, para que sea bisiesto, a fuerza que se tiene que dividir por 4. ¿Ven? ¿Ven la relación? Si se divide por 4, no necesariamente es bisiesto. Pero si es bisiesto, sí se debe dividir por 4, ¿verdad? Por ejemplo, es un hecho que el 2025 no es bisiesto. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 4, ya lo descartamos inmediatamente. O sea que cuando usted sabe que un año se puede dividir por 4, es un candidato, ¿ok?, a ser un año bisiesto, pero todavía no lo es. Tiene que pasar algunas otras pruebas. Otra Si condición. otra condición es n módulo 100 ahora. ¿Qué pasa si n módulo 100 es igual a 0? ¿Podemos decir que es bisiesto? ¿O podemos concluir todavía si no lo será? Todavía no, ¿verdad? Porque claro, hay años que son divisibles por 4, son divisibles por 100. Hay unos que son bisiestos y hay otros que no. Ya les puse yo el ejemplo. El 2000 fue bisiesto, divisible por 4, divisible por 100. El 2100 no lo será, divisible por 4, divisible por 100. ¿De qué depende?
Ahora Otra depende de la otra condición, ¿verdad? ¿Cuál es esa otra condición? Si n módulo 400 es igual a 0. ¿Qué hacemos si esto es verdad? Que el año es bisiesto. Se confirma que el año es bisiesto. Ajá, muy bien, aquí es bisiesto. Y si no, ¿No lo es? no es bisiesto. Pero ven cómo tenemos que anidar unas estructuras de selección adentro de otras. Eso nadie se lo va a decir. Es usted el que tiene que ver que eso se puede realizar y probar si anidar una estructura dentro de otra casa con la idea que usted tiene, con el problema, mejor dicho, que se le presenta y si esa es la solución. Otras veces, o en otras ocasiones, no es anidarlas, sino poner una después de la otra. ¿Ok? Que se cumpla la primera, pero o que se cumpla la segunda o que se cumpla la tercera. Bueno, pero a veces resulta que es el anidado de la función. Eso, usted tiene que hacer un diagrama de flujo y probar con varios números, con uno que sí lo sea, con uno que no lo sea, y si siempre el programa arroja la respuesta correcta, quiere decir que usted ha encontrado la combinación correcta. Entonces, ahora sí, vamos y realizamos el programa, ¿les parece? Entonces voy a abrir una nueva por aquí. Ok, lo voy a guardar. Voy a poner bisiesto. Bueno, no sé cómo le puse, pero algo le puse. El nombre con el que uno lo guarde no importa. Me voy a copiar de aquí, por lo menos la entrada, para no tener que volver a hacer todo esto. Okay. Y entonces, hemos dicho que al entero lo íbamos a llamar n. Y voy a mandar un mensaje. Ingrese número de año. Por suerte aquí no existe la ñ. Y si usted, o sea, yo la puedo poner, pero resulta en una cosa bien extraña. Entonces mejor evitamos la ñ. Por eso ven que yo pongo año en lugar de año. Es a propósito. Ingrese un número de año y le diré si es bisiesto o no. ¿Okay? Entonces, claro, leo el valor que ingrese el usuario, lo guardo en la variable n, y aquí viene la decisión que vamos a tener que tomar. Si es el número n, el módulo 4, es igual a 0, o sea, estamos diciendo o preguntando, mejor dicho, si de verdad el número de años se puede dividir por 4. Si eso resulta ser verdad, es un aspirante a ser año bisiesto, pero todavía no es. Vamos a preguntar. Ajá, es divisible por 4, pero se puede dividir por 5. Con esta condición, yo estoy asegurándome de que a ver si el año es divisible por 100. ¿Ok? ¿Y qué pasa si se puede dividir por 100? Bueno, ahora yo estoy viendo unas complicaciones aquí que van a ver y vamos a tener que corregirlas, pero ya les voy a decir en su momento. Vamos a hacer pruebas y van a ver que van a haber cosas que necesitamos corregir. ¿Qué pasa si en un módulo 400 es igual a 0? Ahora estamos preguntando si se puede dividir por 400. ¿Ok? Entonces, si esto es verdad, nosotros habíamos dicho hasta ahora
el año es bisiesto, ¿cierto? Como el 2000, por ejemplo. Y si no, si esta última condición no se cumple, vean dónde voy a poner el else. No debe de haber duda a quién le pertenece este else. Este else va con esta Y. Si hubiera un else para este, pues iría por acá. Ok. Si no, entonces, ¿qué deberíamos de imprimir? Algo como esto, pero negándolo. El año no es así. A ver, ese era todo el análisis que nosotros habíamos hecho hasta aquí y nos parecía correcto. Vamos a hacer pruebas. ¿Okay? Uno siempre debe probar a ver si de verdad funciona la idea que parece estar probando. Compilar y ejecutar. Okay. Ingreso un año y le diré si ves esto. Por ejemplo, 1994. ¿Qué me dice? Nada. ¿Qué debería decir? Cualquier cosa va. Si es bisiesto o si no lo es, que seguramente no lo es. Pero ya se dieron cuenta que el programa tiene fallas, entonces. ¿Quién sabe por qué falla el programa? ¿Quién me dice cuál es el problema? Probemos, a ver. Porque antes de llegar al último if no tiran ningún mensaje en caso de que No hay un if anterior sea el último. Claro. La única forma de que el año no sea bisiesto, según esto, es que haya sido divisible por 4, pero que haya sido divisible por 100 y que no sea divisible por 400. Eso, es cierto que esos años no son bisiestos, pero no es la única manera. Hey, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo uno que es divisible por 4, pero no es divisible por 100? ¿Qué debería suceder en esos casos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sería el caso de uno que sea divisible por 100, que no sea divisible por 100, pero que sea divisible por 4? Pues debería de ser bisiesto, ¿no les parece? Sí. Ejemplo. El año 2024. ¿Es divisible por 100? No. ¿Fue bisiesto? Sí. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser divisible por 4. ¿Okay? Entonces, con solo esto, ya debería de ser verdad, a menos que se cumpla esto. ¿Cómo arreglo este asunto? ¿Qué pasa si no es divisible por 100, pero yo ya sé que fue divisible por 4? Debería de decir bisiesto, o sea que este if debería de tener un else, ¿no les parece? Aquí a esta altura. ¿Qué deberíamos de imprimir si se puede dividir por 4, pero no se puede por 100? ¿Qué debería de llevar ustedes? Claro, si no se puede dividir por 100, tampoco se va a poder dividir por 400. Porque todo lo que se puede dividir por 400 se puede por 100. Tendría que decir que el año es bisiesto. Muy bien. El año es bisiesto. Este detalle me hacía falta. Porque hay dos fuentes de donde puede venir un año bisiesto.
simplemente que sea múltiplo de 4, estuvo. Y otra de los múltiplos de 100 que cumplen aquellas características que hemos diseñado aquí arriba. Pongámoslo a prueba con esta mejora. A ver. Bueno, ¿qué dicen? Que antes de él se esperaban un punto y coma. 3. Vean, este if, este else, y este else. Ok, te puse uno de malo, ¿no? Le falta un corchete, por ejemplo. O sea, antes del else, creo. Sí, este creo que está de malo. Vale. Así. Claro, como ese estaba de más. Sí, a ver, veamos quién va con quién. Parece, este if va con este. Este if va con este. Ah, ok. Entonces el problema es que este else no va aquí. Lo que va aquí afuera de este. ¿Están de acuerdo? Veanlo de nuevo. Este if cierra con este aquí. Ay, me va a hacer falta el cierre del main. O sea, de alguna manera trastoqué esto. Este if cierra aquí. Bien. Este if cierra aquí. Este else abre y cierra ahí. Yo creo que ahí está mejor. Veamos. Sí, había intercalado ahí una llave. Entonces ahora me dicen, ingresa un año y le diré si es bisiesto o no. Bueno, 1994. Todavía no me dice nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Vamos a ver, entra aquí. 1994. ¿Es divisible por 4? Sí. Luego pregunta, ¿es divisible por 100? No. Pues para este debe de haber un else. Pero parece que no está ejecutando este else. Por alguna razón. Lo que debería de haber dicho esto. Voy a simplemente compilar. Dice que no hay error. Ejecuto. Ok, ya sé por qué. Porque es que este no es bisiesto. Yo estoy poniendo aquí que el año es bisiesto. El problema es este, va, de aquí. Este if, el de más afuera, debe de tener un else. Si no se puede dividir por 4, ¿qué pasa con el año? No es bisiesto. ¿Dónde termina esto? Aquí. Entonces este también debería de tener su else. Vamos por ahí. Solo que el mensaje de este es no es bisiesto. Porque préstenle atención. ¿Qué está negando este else? Está negando esta afirmación. ¿Se puede el número dividir por 4? No. Pues bueno, si no se puede, no es bisiesto. Compilemos y ejecutemos. Bien, damos pruebas. 1994. ¿Qué me dice ahora? El año no es bisiesto, lo cual es verdad. ¿Sí? Otro más. El año 2000, voy a... ¿Qué pasa con el 2000? Es bisiesto. Muy bien. Pasa la prueba. ¿Qué pasa con 2100?
debería decirme no es bisiesto. En efecto, ¿va? Porque aunque se puede dividir por 4, el problema es que se puede por 100 y no se puede por 400. Entonces me dice que no es bisiesto. Y en general, pues, parece que ya pasó todas las pruebas. Si usted le pone 2025, va a decir que no es bisiesto. Y en efecto, no lo es. Entonces, los programas son así, ¿verdad? Prueba y error. Yo tenía la idea básica, pero no cubría, con esta idea hasta aquí, no cubría todos los casos. Habían años en los que no había una decisión que tomar para ello. Entonces, bueno, creé este else y creé este else. ¿Qué pasa si una cosa se cumple?